Él vive, nuestro Señor Jesucristo vive. Amén. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Glorifiquemos su nombre. Hoy es día de resurrección. Amén. Muy bien, no quisiéramos terminar este momento de adoración, pero ¿sabes qué? Vamos a seguir adorando al Señor, vamos a seguir meditando en lo que la resurrección es para nosotros. Yo creo que cuando Jesús fue a la cruz, tuvo una batalla de múltiples esferas, de múltiples paradigmas. Y una de las frases que más ha haber sido un desafío y una tentación para Jesús es cuando las personas le dijeron: hey, sálvate a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús se salvaba a él mismo y tenía el poder para hacerlo, no podía salvarnos a nosotros. Es por eso que la batalla de la cruz es extraordinaria. Y una pregunta que quisiera hacerte para iniciar este tiempo de meditación es: ¿entiendes la cruz? Vivimos en una cultura en donde la cruz nos es muy familiar. Hay personas que la usan como adornos y la vemos en muchos lugares. Sin embargo, la pregunta es: ¿entiendes las implicaciones profundas de la cruz? Hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos meditar para aquilatar, para valorar el sacrificio de Jesús. Y una de ellas es esta invitación que le hacían las personas, y aún se la hizo uno de los que estaba crucificado a su lado. Le dijo: sálvate a ti mismo. Y sabemos que Jesús hubiera tenido el poder de salvarse a sí mismo. De hecho, una noche antes está orando al Padre diciéndole: si puedes, pasa de mí esta copa. Es decir, ya no lo quiero hacer. Pero entendemos por esto que el enemigo seguía tentando a Jesús con la posibilidad de salvarse a sí mismo. Pero ¿sabes qué? Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, no nos hubiera podido salvar a nosotros, no te hubiera podido salvar a ti y a mí. Y es por eso que esa tentación es fuerte para él, pero por amor él decide seguir adelante en ese sacrificio. Por eso hay alguien que ha dicho: no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti y por mí, porque él pudo haber pronunciado una palabra y amar a más de 12 legiones de ángeles y lo hubieran salvado. Es por eso que hoy te quiero invitar a que te hagas la pregunta: ¿será que entiendo la cruz? Porque el que entiende la cruz, si yo entiendo la cruz, vivo agradecido con Jesús, quien me ama con el amor más grande. Si yo entiendo la cruz, vivo agradecido porque entiendo que ese es el amor más grande. Cuando vemos una película romántica decimos: ¡ala, cómo se aman! O cuando pensamos en el Día de la Madre o el Día del Padre, cuando estamos con un ser querido, pensamos: este es el amor más grande. Sin embargo, Jesús dijo: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabes qué? Dice la Escritura que Jesús cargó sobre él el pecado de todos nosotros. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. El corazón de Jesús nunca conoció pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No sé si alguna vez te has sentido mal por hacer algo. Multiplica eso por millones, y eso fue lo que sintió Jesús al morir en la cruz, porque él nunca había conocido hacer algo malo. Y como quien le pone una camisa a alguien, una túnica, así Dios le puso la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Mira lo que dice Isaías 53, 4-6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús debió morir cargando tus pecados y los míos en la cruz del Calvario.
Ante esto muchas veces nos preguntamos, pero pastor, ¿no había una forma en la cual Dios pudiera simplemente pasar por alto nuestros pecados? ¿No es el Dios todopoderoso hacer un borrón y cuenta nueva sobre nuestros pecados sin necesidad de que Él mismo muriera en la cruz? Ante esto te quiero decir que el pecado de la humanidad no puede quedar sin castigo, pues la santidad de Dios tiene que ser respetada. Atención, el pecado de la humanidad no puede quedar sin castigo, pues la santidad de Dios tiene que ser respetada. Si Dios puso una regla, tiene que respetarse. Y si Él participara de alguna manera en quebrantar esas reglas, Él mismo estaría siendo irrespetado. Es por eso que Dios, en su plan por nosotros, decide bajar Él mismo en la persona de Jesucristo a cargar el pecado de todos nosotros. Eso es entender la cruz. Cuando entiendes que tu salvación eterna es el resultado de ese sacrificio voluntario de Jesús. No es que Él no haya podido escapar, Él voluntariamente sufrió. Y tampoco es que a Él no le haya dolido. Él sufrió la cruz por ti y por mí. Dice Gálatas 3:13, escucha esto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Oiga esto, dice la Biblia que Dios se hizo por nosotros pecado y Dios se hizo por nosotros maldición. Pasa la imaginación entender el sacrificio de la cruz. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Dios estaba sufriendo al vernos lejos de Él. ¿Cómo Dios es capaz de sufrir? Y ante esto también ha habido mucha discusión, porque hay personas que dicen Dios no puede sufrir porque eso es algo malo. Pero hay un teólogo alemán que se llama Jürgen Moltmann, que citado por Francisco de la Cueva me ilustró cómo es posible que Dios, el Dios perfecto, pueda tener sufrimiento. Dice: el que es capaz de amar es capaz también de sufrir, pues se abre también al sufrimiento que va implicado en el amor, y con todo permanece superior a él en virtud del amor. La negación justificable de que Dios sea capaz de sufrir por ser un defecto de su ser no tiene por qué conducir a la negación de que sea capaz de sufrir a consecuencia de la plenitud de su ser, es decir, de su amor. Jürgen Moltmann nos dice que Dios sufre por nosotros. Cuando nos ve alejados del pecado, sufre al vernos en esa condición porque nos ama. No es un defecto de su carácter, es resultado de su amor, porque el que ama es también capaz de sufrir, pues se abre al sufrimiento que va implicado con el amor. ¿Sabes? No hay nada más terrible que para Dios que ver a sus hijos, rechazarlos y tratar de buscar soluciones fuera de Él, porque Él sabe que no vamos a encontrar felicidad tras el pecado. Él sabe que no vamos a encontrar felicidad en la carne, y es un Dios celoso que sufre ante el rechazo de su amor. Cuando una persona, cuando tú y yo rechazamos a Dios, Él sufre por amor. Así de grande es el amor de Dios. Ahora, número 2, entender la cruz me obliga a adorar a Jesús al comprender de qué me ha salvado. Hay gente que cuando le decimos mire, Dios lo quiere, lo está buscando y estoy perdido, pues hay gente que no entiende de qué nos libró el Señor. Y sabes, Dios nos libró de una vida egoísta, de una vida apartada de Él. Efesios 2, 1-6 describe cuál es nuestra condición lejos de Dios. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia. La Biblia dice que nosotros, entre ellos también estábamos todos nosotros, que en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos completamente alejados de Dios, abandonados, alejados de Dios. Pero oye lo que dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él también nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oye, esto está implicando que nosotros estábamos muertos a la vida de Dios. Ni siquiera estábamos tan muertos que ni siquiera sabíamos que estábamos lejos de Dios. Y en esa condición Dios nos amó y decidió echar a andar este plan de redención. La Biblia dice que hay 3 tipos de muerte. Uno, la muerte espiritual, que es esa condición cuando estamos lejos de Dios. Luego está la muerte física, que es la que nos golpea cuando un amigo, cuando un ser querido muere. Y está también la muerte eterna, que es después de esa muerte permanecer separados de Dios. Muerte quiere decir separación. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de Dios. Ellos se separaron de Dios y murieron a la vida espiritual. Así como cuando alguien muere, también se separa su ser inmaterial, su alma, su espíritu, se salen del cuerpo. Y la muerte eterna es que cuando esa parte inmaterial sale, permanezca por la eternidad alejados de Dios. Y la Escritura nos dice que en esa condición no podemos ser felices. Y esa condición es una condición tan terrible que es condición de muerte. A esto mismo Jürgen Moltmann habla siempre del amor que Dios nos tiene y del amor que nosotros tenemos que tener a Dios. Dice: el que sufre no está precisamente enojado, ni se pone furioso y lleno de protesta contra su destino. Sufre porque vive, y está vivo porque ama. La persona que ya no puede amarse ni a sí misma, ya no sufre más, porque está sin pena, sin sentimientos, es indiferente. Por tanto, el que ama se vuelve vulnerable, puede sentirse herido y decepcionado, y a esto se le puede llamar la dialéctica de la vida humana. Vivimos porque amamos y vivimos en la medida en que amamos. De este modo experimentamos la vida y la muerte en el amor. Cuando una persona está lejos de Dios, empieza a perder amor. Por eso cuando miras a una persona que está lejos de Dios, cada día es más egoísta, solo piensa en ella misma y de repente hasta se deja de amar a sí misma. Por eso dice: la persona que ya no puede amar ni a sí misma ya no sufre más, porque está sin pena, sin sentimientos, es indiferente. Esos están lejos de Dios, están muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Esa es la condición de las personas hoy. Dense cuenta, están haciendo cosas en contra de ellos mismos porque están muertos a la vida de Dios. Pero cuando el Señor nos visita, entendemos que debemos amarlo a Él, y como resultado de amarlo a Él, nos amamos a nosotros. Por eso dice: vivimos y amamos. Vivimos porque amamos, y vivimos en la medida en que amamos. De este modo podemos experimentar la vida y la muerte en el amor. Yo te quisiera preguntar: ¿será que estás vivo para con Dios? ¿Será que te importan las cosas de Dios? Porque si no te importan las cosas de Dios, estás muerto espiritualmente. Y lo que viene es muerte hacia otras personas. Vas a vivir una vida egoísta, te vas a amar solo a ti, y luego vas a dejar de amarte a ti mismo. Es una condición terrible. Es por eso que Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de eso. Rescatarnos y darnos vida no era simplemente soplar vida sobre nosotros. Alguien tenía que pagar las maldades que hicimos, y si no éramos nosotros, fue Jesucristo por nosotros. Es por eso que entender la cruz implica adorar a Jesús, porque sabemos: tú me diste vida, por ti es que puedo tener vida. Y mi pregunta para ti es: ¿estás vivo espiritualmente o estás muerto
en espíritu. Y si estás vivo en espíritu, esto nos lleva a una tercera implicación de la cruz. No solo estamos agradecidos con Jesús porque Él nos amó más que cualquier otra persona, no solo entendemos que Él nos rescató básicamente de la muerte eterna. Y número 3, entender la cruz me obliga a invitar a otros a conocerlo. No podemos conocer a Dios sin tener el corazón inflamado de pasión y de gozo y decir, otros tienen que conocer esto. Es por eso que el que entiende la cruz y tiene la vida de Dios se ve impelido, obligado a hablar el mensaje de las buenas noticias, de que Jesús puede dar vida a otras personas. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La pregunta es, ¿has conocido a Cristo? ¿Estás vivo para con Dios? De tal forma que al ver el mensaje de la cruz, tu corazón arde de pasión para ir a contarle a otros lo que Él ha hecho por ti y por lo tanto lo puede hacer por ellos. Eso es entender la cruz. Entender la cruz, y por eso estamos hoy acá, es vivir agradecido con Jesús, quien nos ama con el amor más grande jamás expresado, dar su vida por nosotros. Entonces, por eso adoramos a Jesús, al comprender que nos ha librado de la muerte misma, y empezamos a experimentar ese amor por Jesús y lo expresamos en la adoración. Y número 3, entender la cruz me obliga a invitar a otros a conocer a Jesús. Los que hemos experimentado esa vida de Cristo necesitamos compartírsela a otros, porque no nos podemos quedar con ese tesoro. Hoy quiero invitarte a que tú te hagas la pregunta, ¿realmente entiendo la cruz? Y si a raíz de esto el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y te ha hecho ver que no has entendido la cruz, tal vez hasta cargas una cruz en el pecho o en tus aretes, o tienes una cruz en tu carro, pero no has entendido el extraordinario amor que Dios derramó por ti en la cruz del Calvario. Quiero invitarte a que hoy entregues tu corazón a Jesús y le digas: Jesús, yo quiero entender ese maravilloso plan, ese maravilloso acto de amor que tú hiciste por mí para darme vida contigo. Si quieres hacerlo, te invito a que hagas conmigo esta oración y digas: Señor Jesús, hoy entiendo que diste tu vida por mí, que me cambiaste y tomaste el lugar que yo merecía. No te puedo agradecer, no hay forma en que yo pueda expresar mi agradecimiento, pero hoy quiero recibir los beneficios de tu muerte, resurrección y ascensión. Quiero recibir la vida que tú me das. Quiero a partir de hoy experimentar el gozo de estar en comunión con mi Creador. Yo recibo el perdón que tú ofreces y te pido perdón por todas mis maldades, y te pido que me des vida, vida en ti. Gracias, Jesús. Entra y sé Rey en mi corazón. En tu nombre, amén. Amén. Si hoy hiciste por primera vez esta oración, vas a empezar a experimentar la vida de Dios en ti. Y como dice esta canción que estábamos entonando, lo muerto hoy empieza a cobrar vida.